Buenos días, bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com, vuestro canal del mundo vegetal plantil, con vosotros José Manuel. Hoy vamos a responder a unas cuestiones que surgieron acerca del tutorial que hicimos sobre sustrato, que voy a contestar solo cuestiones individuales a través de WhatsApp, de la página web de WhatsApp. Pero en este caso, como creo que van a ayudar mucho a todos, vamos a contestarlas una por una. Adelante, Carmen. Hola, bueno, MyJulia1 dice: muchas gracias por esta clase, pero estaría muy bien una segunda parte donde nos explicaras las proporciones. Y tengo una pregunta. Una vez abierta la bolsa de sustrato, ¿pierde efectividad los fertilizantes que llevan si no la utilizamos en un tiempo? Vale, a ver, las proporciones. Ya os dije que el sustrato lo que tiene que tener es sustrato. Entonces, las mezclas que hagamos siempre van a ser en pequeña parte. Es decir, mínimo tiene que tener un 80% de sustrato. Y luego eso lo podremos mezclar pues con fibras, con perlita, con greda, con arlita, con lo que nosotros consideremos oportuno, que nos va bien para nuestros intereses de cultivo. Pero mayormente sustrato. Luego de turba rubia, o turba negra, mezclada con otras fibras y demás, pues lo mismo, principalmente que sea mayor turba en la mayor cantidad posible. Hay gente que le gusta más la turba negra, hay más gente que le gusta más la turba rubia. Y en cuanto a lo de los fertilizantes de los sustratos, fijaros una cosa, os voy a decir. El sustrato, si no está fertilizado, mejor. Las plantas no necesitan para hacer raíces nuevas ningún fertilizante. Es más, los fertilizantes salinizan. No estoy muy a favor de esto. Y de hecho, nosotros al fabricante de sustrato le decimos siempre que venga sin fertilizar. Y luego, la mayoría de los fabricantes fertilizan muy poquito el sustrato. O sea, es una dosis casi, fijaros, casi más de marketing que de realmente fertilizante. Entonces, que no te preocupes por eso. Y un sustrato, una vez abierto una bolsa de sustrato, no hay ningún problema. Se cierra, se guarda bien cerrado para que no pierda su humedad y se puede usar cuando se quiera. Hay veces que puede aparecer como unas manchas blancas en el sustrato. Quiere decir que no está muy estabilizado, pero ni afecta a la planta ni es ningún problema. Vale. Bueno, pues Neytiri Sadhana Yoga dice: genial, una pregunta. Si se muere una planta en maceta e interior que la había trasplantado hacía unos 3 meses, ¿en esa tierra la puedo aprovechar o mejor no? Lo pregunto porque la maceta es grandecita y me da pena no aprovechar tanto sustrato, pero no sé de qué ha muerto la planta. Buena pregunta. A ver, cuando tenemos, como en este caso, un volumen muy grande de sustrato que la planta casi no ha utilizado más que una pequeña porción, o igual ni tan siquiera eso, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros hemos tenido una planta que ha tenido un hongo vascular y ha enfermado por eso, ha muerto por eso, suelen quedar esporas en el sustrato. Claro, efectivamente, imaginaros que yo, por ejemplo, una sanseviera o la planta que sea, la he trasplantado y tengo mucho volumen de sustrato y la planta todavía no había hecho casi raíces, no hay esporas. Es difícil, vaya. Vale. Aquí en el mundo vegetal tampoco se puede categorizar mucho. Vale. Lo que sí me gustaría a raíz de esto es añadir, porque hay clientes que vienen al vivero y suelen coger el sustrato de otras campañas, es decir, sacan un sustrato que está ya colonizado por raíces, lo desmigajan, lo criban y con eso quieren aprovechar el sustrato. Y eso es un gran error, porque eso lo único que sacamos son fibras muy finas que encima están completamente agotadas y no sirven para nada. Entonces, si ha habido una planta enferma y todo eso que está lleno de raíces, lo mejor por precaución es eliminarlo, porque las esporas del hongo pueden quedar en el sustrato. Vale. Igual que si ha habido un ataque masivo de plaga, puede haber también huevos de otro tipo de insectos. Lo mejor es eliminarlo. Muy bien, vale. Faivica nos pregunta: ¿cómo sé yo cuándo debo cambiar el sustrato a una planta? Vamos a ver, si entiendo bien la pregunta, es decir, ¿cuándo debo cambiar el sustrato a una planta? Vamos a ver, ya he dicho en algunos tutoriales que las plantas gastan un montón de energía
en hacer raíces y colonizar un suelo. El que le pone el viverista, el que está en el terreno, el que sea. Eso no se toca. O sea, si tocamos eso, lo que estamos haciendo, estamos obligando a la planta a gastar otra vez energía en un trabajo que ya había hecho y lo tiene que volver a hacer. Es decir, si yo tengo esta Sansevieria aquí, Sí. este sustrato que trae esta planta, esto no se toca. Eso se deja ahí. Lo que tenemos que hacer... Mira. Sí, sí, que Vale, tiene ahí vale. un retoño. Lo que tenemos que hacer es trasplantarla. Vale. Si la pregunta es cuándo hay que cambiar el sustrato que traen las plantas, salvo que sea arena pura, que tú saques la planta de ahí y veas que no hay raíces y que no puede, nunca. Nunca. Ok. Vale. ¿Cómo podemos hacer la turba? Dice Teresita Navarrete Colín. A ver, la turba es un material que surge de la descomposición de bosques de hace miles y miles de años que se han extinguido, y todos esos restos vegetales en los climas fríos, la mayor parte de turberas están todas en el norte del planeta, eso pues se ha ido haciendo lo que es la turba. La turba es como un musgo que va creciendo y entonces sirve muy bien para el cultivo de plantas. Vale. Entonces, la turba no se puede fabricar. Vale. Bueno, y ya por último, hay dos personas que preguntan más o menos lo mismo, García Lojo y... a ver si la encuentro... Raquel Nita, hablan sobre la turba rubia, sobre el sentido ecologista de la turba. Dice Raquel Nita: hola, madre mía, qué de fácil nos lo pones y nosotros nos complicamos la existencia. Otra cosa que a mí me habían dicho es que la turba rubia, para conseguirla, no es muy ecologista. En cambio, la fibra de coco sí, y hace la misma función. ¿Sería correcto? Vamos a ver, estoy completamente de acuerdo en que es más sostenible usar fibra de coco que turba. Y de hecho, yo siempre le pregunto a mis proveedores de turba que cuándo van a sacar algo sustitutivo a la turba. Entonces, por ejemplo, la casa que trabajamos nosotros ya está introduciendo la fibra de madera. La fibra de madera, al igual que la fibra de coco, Ajá. es sostenible. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando de un producto que genera la naturaleza sin necesidad de tener que ir a una turbera y quitar un suelo. Las turbas es como la minería, ¿no? Al final se hace una extracción de ese suelo. Uh-huh. Entonces, pero no es cierto que sean igual, porque nosotros la hemos usado en el cultivo y la fibra de coco no tiene las mismas características. Por eso lo bueno es ir mezclando poco a poco con la turba, pues estas fibras de madera, de coco, que se están investigando también. ¿Para qué? Para que no tengamos que usar tanta turba. Y yo creo que al final pues saldrá un soporte de cultivo que sea de fibras de madera, de restos de carpinterías o de... Que pueda ser un soporte de cultivo muy muy parecido a la turba, o que lleve una pequeñísima cantidad de turba. Pero bueno, ahí hay muchos intereses económicos de grandes empresas multinacionales que son las que se dedican a esto de la turba. Pero bueno, al final la turba también es un material que se puede reciclar fácilmente y también se puede incorporar al suelo. El problema es la extracción. Pero bueno, mejor la fibra de coco, pero no funciona igual. No sé si he contestado, la verdad que es muy difícil contestar esta pregunta, porque sí, claro, entre lo sostenible y lo efectivo, en este caso no podemos equipararlo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta aquí rápida, que hablan sobre las plantas tropicales y la turba negra. Dicen que hay mucha información sobre las plantas tropicales y turba negra, y que si es mejor, otra vez habla de la fibra de coco, también desde el punto de vista ecológico. O sea que yo creo que esa pregunta también a Iria Domínguez está... A ver, mira, el otro día yo cuando hablaba de sustratos os dije, cuando hablo de plantas siempre hablo de luz. Sí. ¿Veis? Todo lo que tenemos aquí, dale un barrido si quieres, Ana. Todo este montón de planta que tenemos aquí, prácticamente todo lo que hay aquí ahora mismo en este vivero es planta tropical. Ajá. Bien. Cuando hablamos de plantas, hablamos de luz. Y cuando hablamos de sustratos, pensamos en raíces y en oxígeno. Las plantas tropicales suelen ser más exigentes en oxígeno en el suelo que otro tipo de plantas. Ya. Entonces, mejor turba rubia,
turba rubia, turba negra, la extracción es lo mismo, nos da igual. Pero yo hablo desde mi experiencia como cultivador. La turba rubia reparte mucho mejor la conductividad y un montón de elementos más que hay en ese suelo. Y además suele quedar menos compactada, oxigena más. Entonces para plantas tropicales, que serían por ejemplo esos croton que hay ahí, o estas marantas, sansevieras, son la mayoría, lo mejor es turba rubia. Y luego las mezclas, también me preguntaron que qué podíamos hacer con un sustrato si se nos apelmazaba mucho. Bueno, pues porque tenemos ahí que hemos comprado algo que no es de calidad. Sí. Entonces, mira, yo ahí os recomiendo, si queréis airear un sustrato que la habéis comprado por defecto fino de mala calidad, pues si queréis que pese, porque lo vais a poner en la calle para el viento y tal, mezclarlo con greda, grava volcánica. Ajá. Y si queréis que sea más ligero, con arlita. Eso mezclado con el sustrato impide la compactación y no sirve tanto como para exterior o para interior, o para depende de qué tipo de plantas. Vale. En cualquier caso, planta tropical, mucho oxígeno en la raíz. Muy bien. Pues ya está todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.